Pasaron 5 minutos del mediodía, seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 a través de Canal 11 de Punta del Este, del Canal 21 de Montecable en Montevideo, recibiendo a nuestro próximo entrevistado vía Zoom. Se trata de Álvaro Cristiani, de la Universidad Católica del Uruguay. Buen día, bienvenido. Buen día, Marcelo. Un placer estar con ustedes a la distancia, pero bueno, otra vez será presencialmente Claro que con la sí. audiencia y el público de Canal 11. Sin dudas. Un gusto recibirlo aquí. Bueno, vamos a hablar de la MBA, ¿no? La maestría en Business Administration en una modalidad intensiva de 3x3. Ya hemos hablado de este instrumento de la Católica que significa darle intensidad, pero también tratar de adecuarse a la disponibilidad de tiempo de los estudiantes. Exactamente, Marcelo. La idea fue, en cierto sentido, uno venía transitando con el MBA clásico, si era una modalidad más clásica de 2, 3 veces por semana, nocturno, y bueno, que implicaba presencia, implicaba un goteo continuo todas las semanas. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de lograr llegar a otro público, a otros participantes que tienen otras modalidades o otros requisitos, en cierto sentido. Y bueno, previo a la pandemia también colaboró en esto, pero previo a la pandemia ya empezamos a pensar en otra modalidad, que es un formato intensivo lleva el nombre 3x3 porque son 3 días, jueves, viernes y sábado, durante cada 3 semanas. Entonces, básicamente la carga horaria es la misma, el perfil del egresado es el mismo, pero en un formato intenso de 3x3, jueves, viernes y sábado, hay personas participantes también del interior, ¿no? Es decir, que no pueden estar viniendo todas las semanas, pero cada vez, 3 días por mes pueden venir y logran congeniar de otra manera también conciliar su vida profesional, familiar, personal, con lo cual logramos en este producto, que somos pioneros, ¿tá? Ya está la cuarta generación, la que empieza el 16 ahora de agosto, logramos tener un producto, un MBA de alta calidad y logrando satisfacer y llegar a públicos que antes no llegábamos. ¿Qué me da a mí como estudiante el tener un MBA? Obviamente, desde el punto de vista curricular es importante, pero desde el punto de vista del conocimiento, ¿qué es lo que incorporo en un MBA? Está buena la pregunta, Marcelo. En cierto sentido, uno podría decir, bueno, ya el MBA se ha transformado en un commodity y bueno, entonces es como hablar de una cosita más que está por ahí, soja, carne, MBA, ¿no? Es decir, un commodity más. Pero la idea es que el MBA, es decir, Igual. logra transformar experiencias profesionales y experiencias personales. Todo aquel profesional, ¿no? Graduado de cualquier carrera, ¿no? Esto es importante, cualquier carrera de grado. Y en esto es importante mencionártelo, Marcelo, porque quizás veníamos del MBA, ¿tá? Que el público por excelencia eran ingenieros y contadores, y hoy por hoy el abanico se abrió enormemente, ¿no? Logrando tener diversidad en el aula, en las sesiones, ingenieros, contadores, psicólogos, comunicadores, sociólogos, abogados, médicos, un sinfín de disciplinas, que en lo cual después hablaremos, que enriquecen un poco todo lo que es la sesión, y lo que hace es, en cierto sentido, lograr transformar experiencias profesionales primero, es decir, lograr ayudar a jóvenes o, bueno, profesionales maduros en su profesión a dirigir mejor, a liderar mejor, ¿tá? Y a transformar su lugar también de trabajo, ¿no? Es decir, da una visión mucho más general, mucho más estratégica. Quizás muchos de nosotros venimos de una mirada de la organización, de la mirada de árbol, ¿no? Desde lo técnico, ¿no? Vengo de un palo más de operaciones, vengo de un palo más de procesos, vengo del área más como soy yo, si quieren, ¿no? Yo vengo un palo, acá soy referente del área de recursos humanos, de gestión humana. Es decir, entonces, desde ahí, es decir, la idea es que el MBA te permite mirar la organización desde toda su amplitud, de una mirada mucho más sistémica y sistemática, es decir, desde el árbol no, salirme del árbol y ver el bosque, y entonces con lo cual permitirme liderar y transformar la organización en todos sus aspectos. Y esa transformación, o sea, nosotros decimos un eslogan que no es un eslogan meramente, sino que es una frase con contenido y se vive, que es formar para transformar. Entonces, transformar a nosotros de nuestra experiencia profesional, ¿tá? Para dirigir mejor, para encarar mejor nuestros negocios, emprender mejor, intraemprender mejor a nivel de nuestras organizaciones, pero al mismo tiempo también lograr transformar, ¿tá? Nuestra experiencia, nuestro desarrollo personal también. El MBA
meterte en el MBA, embarrarte en el MBA, vendría a ser, porque hay que embarrarse y navegarlo, implica también una transformación desde el punto de vista personal, en cierto sentido. La idea es que más allá de un set herramental, que por supuesto que es necesario, en lo que refiere a herramientas de marketing, operaciones, finanzas, contabilidad, procesos, recursos humanos, planificación estratégica, negociación, un sinfín de cosas te permite también, ¿tá?, posicionarte de otra manera y liderar de otra manera. Liderar a nivel organizacional, a nivel de ciudadano o a nivel personal también. Entonces, esa realidad, ¿tá?, nosotros llamamos de liderar con propósito, ¿no? Es decir, ser una organización que la idea es que nosotros, la Escuela de Negocio, la UQ Business, se caracteriza por decir, bueno, formamos líderes con propósito. En cierto sentido, es decir, la sensación de decir que el pasaje de estos 15 meses por acá no haya sido en vano y transformen la realidad organizacional, la realidad de como ciudadano de a pie en el lugar que estés y la realidad tuya personalmente. Por ahí va un poco nuestras características más propias, más allá de un MBA que uno puede encontrar por ahí, pero lo distintivo del MBA nuestro. Muchas veces hablamos a nivel educativo, incluso con integrantes de la Católica, que uno de los grandes desafíos educativos es preparar hombres y mujeres para un mañana en actividades que todavía hoy no existen. Entonces, ¿cómo hacemos para, primero, formar a los formadores, capacitar a los docentes para que puedan enseñar algo que todavía no está en este plano y que los estudiantes lo puedan entender? Y tú recién hablabas de la formación de líderes. ¿Cómo se hace en ese contexto o con esa mirada? ¿Cómo se hace para formar líderes en un mundo tan dinámico y cambiante que de repente hoy soy un líder y de repente mañana con algunos cambios o virajes que hay, el liderazgo ya no es tal o necesito ponerme otra vez a tiro para mantener ese liderazgo? Está bueno esto que planteas, Marcelo, es decir, que uno también va aprendiendo sobre la marcha. Y ahí yo te diría que hay como dos características. Hay características que son más permanentes y otras más novedosas. Por un lado hay herramientas o lo propiamente de cada contexto, cada realidad que te invita a trabajar otras dinámicas o otras metodologías, otras competencias. Puede ir desde metodologías ágiles con todo lo que implica y todo lo que implica la transformación nueva. Todo lo que implica transformación digital y qué significa transformación digital y cómo liderar frente a una transformación digital, que no implica nada más que comprar tecnología, sino implica comportamientos y cambios culturales a nivel organizacional y que implica líderes con visiones digitales, si querés, diferentes. También implica también liderar en realidades que puede ser en un mundo mucho más de analíticas, ¿no? Es decir, de lo que son indicadores, etcétera. Eso es me refiero capaz que a herramientas o elementos que son particulares y son como elementos que hay que ir dando, ofreciendo. Pero por otro lado, hay mucho de decir, bueno, más allá de lo incierto, más allá de, vos mencionaste que no podemos estar preparados, o sea, ¿quién iba a estar preparado para una pandemia de 2 años? ¿Quién iba a estar preparado para liderar en un teletrabajo, en una realidad virtual, en el cual ya uno no lidera, ya no tanto con la presencia, no tanto con la realidad de supervisar a alguien que estás viendo, sino una realidad en el cual supervisás por objetivos, liderás de otro lugar, liderás a la distancia, con una presencia mucho más empática, o sea, lo que significó a nivel de liderazgo toda la realidad de la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En cierto sentido, que por un lado tenés elementos nuevos que te implica, ¿tá?, brindar y ofrecer a los participantes herramientas y skills, pero por otro lado hay elementos mucho más permanentes, ¿tá?, que es esa capacidad de adaptarse al cambio, ¿tá?, como gran competencia de los líderes de hoy en día, en un mundo mucho más incierto, ¿tá?, mucho más caótico, pero también con esa capacidad de empatizar y tener esa capacidad de leer los contextos. Entonces, hay metodologías mucho más permanentes, si querés, ¿tá?, a nivel de competencia y liderazgo, esa capacidad de adaptarse y aprender, ¿tá?, y de cambiar frente al cambio, ¿tá?, que son elementos mucho más comunes, independientemente de no saber bien con qué me voy a enfrentar. Por eso, en cierto sentido, es decir, yo, más allá del palo que venga, ¿no? Vengo un palo más de gestión humana, las mal llamadas a veces habilidades blandas, ¿no? Esas mal llamadas habilidades blandas que al final del día terminan siendo las habilidades más duras, ¿no? Es decir, porque la toma de decisiones cuando hay
personas involucradas, cuando hay equipos de trabajo involucrados, cuando hay transformaciones de cambio que involucran personas, que generalmente tienen el nombre de habilidades blandas, son las más duras, terminan siendo en este paquete de aprendizaje, en este caminar durante 15 meses de transformar y formar, más allá de la incertidumbre futura de los cambios que se nos vienen, terminan siendo las habilidades más permanentes, ¿tá? Y más necesarias para lograr, ¿tá? Potenciar, mejorar y hacer más y mejores líderes. Siempre, siempre decimos que nosotros, o sea, un elemento bien distintivo también de nuestros MBAs, ¿tá? Es generar en estos 15 meses como este gimnasio, si querés, interno, entre los 40 y pico de participantes en estas aulas, ¿tá? Generar estos gimnasios de musculatura a nivel de la toma de decisiones. Entonces, a través de metodologías diferentes, la idea es, bueno, el ABC de nuestro diario vivir, no solo como personas, sino también como directivos, como gerentes, como líderes, ¿tá? Es tomar decisiones. Creo que es el ABC de todos los días. Conscientes, inconscientes, más duras, más blandas. ¿Tá? Entonces, básicamente, en estos 15 meses también parte de esto es tratar de ayudar a nosotros a ganar en musculatura, metodología, para, sea a lo que nos enfrentemos, tomar más y mejores decisiones en el mundo de afuera. Bueno, así que este MBA en la modalidad intensiva 3x3 en Montevideo, 3 días, cada 3 semanas. Bueno, hay gente que de repente puede todavía acceder a este MBA. ¿Cuándo se puede? No, Sí, ahí dice inicio de agosto, pero estoy a tiempo de inscribirme. perfecto. Buen punto, Marcelo. Tal cual. Es decir, nosotros el comienzo es el 16 de agosto, pero básicamente tenemos, perfectamente, quedan todavía cupos y hay, en principio hay 2 charlas informativas, el 7 y el 20 de julio, ¿ah? Es decir, para los que están por tomar la decisión. Eh, y si no, perfectamente se pueden comunicar con nosotros llamando a nuestras oficinas, tanto a nivel de comercial o de direcciones académicas, o a nivel de nosotros. Nosotros los profesores también somos embajadores en el cual aquellas personas capaz que vienen de ciertos perfiles más parecidos a algunos, o sea, o más del palo de recursos humanos, más del palo de finanzas, o más del palo, ¿tá?, de proceso, operaciones, capaz que se pueden sentir más afín de decir, voy a conversar con un profesor que capaz que me puede ayudar, ¿tá?, a ver por dónde van los tiros, o cuál es el proceso que yo tengo que hacer mejor. ¿No? MBA, en cierto sentido, a todo el mundo va a decir, no es el momento. Creo que si uno espera el momento, yo creo que nunca existe el momento oportuno, sea por realidades familiares, sea por realidades laborales, sea por los tiempos, por las distancias, por un hijo que nace o por la familia, etc. Sin duda que quien se involucra en esto es toda la familia o es todo el proyecto familiar, en caso que sea una familia, pero siempre hay una posibilidad y siempre hay oportunidades, no importa en el tiempo que estás para hacer el MBA. Y creo que esta modalidad logra contemplar eso, esa intensidad suficiente, logrando los mismos objetivos y permitiéndote tener un mes, ¿tá?, en el cual solo 3 veces a la semana venís a las sesiones y te permite conciliar luego, fuera de las sesiones, ¿tá?, trabajo de lectura, conciliar con el trabajo, conciliar con la familia, reunirte en reuniones de grupo, tener estudio posibilidades, preparación, etcétera, con lo cual, sin duda que hay tiempo y los invito, me ofrezco, estoy a disposición para cualquier consulta. Muy bien, Álvaro Cristiani, muchísimas gracias por la entrevista, por bueno, toda esta información que hemos compartido con nuestros televidentes. Un abrazo a la distancia y será hasta cualquier momento. Marcelo, gracias por ponerte la camiseta también de nosotros. Sé que están con nosotros, nos apoyan año a año. Así que bueno, bienvenidos y la que viene, Marcelo, o te venís para acá o nosotros vamos para allá y la hacemos presencial. Buenísimo, con mucho gusto, Álvaro. Muchísimas gracias Bueno, como siempre. Un gran lo abrazo. mismo, ¿eh? Hasta luego, un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, señoras y señores, 12:19, pausa y volvemos.